Bueno, vamos a hablar hoy de los elementos estructurales del contrato de trabajo. Ayer hablamos de los elementos esenciales, hoy vamos a hablar de los elementos estructurales. Todo contrato presenta unos elementos particulares cuya síntesis funcional es lo que lo va a caracterizar. Por ejemplo, el contrato de compraventa requiere de la cosa sobre la cual va a recaer la venta, el consentimiento de las partes y el precio. Sin eso no puede haber contrato de compraventa. Así en el contrato de trabajo vamos a encontrar unos elementos que lo van a caracterizar. Por lo general, en todo contrato de trabajo hay una prestación de servicio y hay un pago a cambio de esa prestación de servicio. Ahora bien, la prestación de servicio no es exclusiva del contrato de trabajo. Puede haber contratos en donde hay una prestación de servicio, como el contrato de mandato. O por ejemplo, cuando usted contrata a un taxista para que lo lleve a un sitio, le está prestando un servicio. O cuando usted contrata a un abogado para que le lleve un caso, o un médico para que lo atienda y le haga un examen o lo opere, etcétera. Esas son prestaciones de servicio. Y hay a cambio un pago, pero no necesariamente hay un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque en esos ejemplos que les he dado del taxista, del médico, del abogado, falta un elemento. Y ese elemento es que en el contrato de trabajo la prestación de servicio no se realiza de manera independiente, sino de manera subordinada o dependiente, que es lo que va a permitir diferenciar el contrato de trabajo de otros contratos en donde hay una prestación de servicio sin el ánimo de que se celebre un contrato de trabajo. Por eso se considera pues que el contrato de trabajo tiene esa síntesis funcional de esos tres elementos: la prestación de servicio, la remuneración, la contraprestación que recibe el trabajador, y la forma como presta el servicio, que es una forma dependiente o subordinada. Hablemos en primer lugar de la prestación de servicio. El trabajador tiene que desarrollar una actividad, que realizar un esfuerzo destinado a producir una utilidad en provecho del empleador, que es el que lo contrata para eso. La prestación de servicio en el contrato de trabajo tiene además un carácter infungible. ¿Por qué? Porque es personal, solo la puede realizar el trabajador. El trabajador no puede sustituirlo en otra persona. De allí que ese carácter personalísimo que tiene el contrato de trabajo respecto del trabajador, y de allí que se lo distinga de otros tipos de contratos. Hay algunas legislaciones, como el Estatuto de Trabajadores de España o la Ley del Contrato de Trabajo argentino, que permiten el contrato de grupo. En realidad, allí no se trata de un contrato de grupo como tal, de una persona jurídica, sino de que es un grupo de trabajadores que actúa a través de un representante para eliminar la figura de intermediario a través de un representante que a su vez es trabajador. Entonces se establece una relación no tanto con el grupo, sino con cada uno de los integrantes del grupo. Bueno, segundo elemento, la remuneración. Es un contrato oneroso
Por lo tanto, en el contrato de trabajo tiene que haber una ventaja para una parte, para el empleador, es el servicio que presta el trabajador. Para la otra parte del trabajador, la remuneración o el salario que él va a recibir. El contrato de trabajo es un contrato esencialmente oneroso. ¿En qué sentido? En que no puede haber un contrato de trabajo en donde no exista remuneración. Hay algunos autores que han considerado que la remuneración no es un elemento del contrato, sino más bien es una consecuencia de los otros elementos. Pero no, la remuneración es un elemento esencial, porque a veces puede darse una prestación de servicio y se puede dar en condiciones de cierta dependencia o subordinación, acatando un estatuto, un reglamento, y sin embargo no existir contrato de trabajo. ¿Cómo puede suceder eso? Bueno, eso puede suceder, por ejemplo, cuando se realiza un trabajo con el ánimo de prestar un servicio social o hacer una obra de caridad, o cuando se pertenece, por ejemplo, a una orden religiosa. Hay religiosas que viven en su convento, subordinadas, tienen que cumplir un reglamento, tienen una superiora que las manda, y sin embargo, y realizan trabajo a veces manuales, y sin embargo no hay un contrato de trabajo porque no lo hacen con el ánimo de obtener un lucro, sino para una satisfacción espiritual. Pero en el contrato de trabajo tiene necesariamente que ser remunerado. Eso es lo que establece en la parte única del artículo 53 del decreto ley, que dice que el contrato de trabajo tiene que ser remunerado, pero cuando se haga con un propósito distintos a los planteados en una relación de trabajo, entonces no habrá contrato de trabajo. El tercer elemento al cual nos referimos es la subordinación o dependencia. Durante mucho tiempo ha venido siendo considerada la subordinación o dependencia como el elemento que va a caracterizar el contrato de trabajo y nos va a permitir distinguirlo y saber cuándo existe, porque se da ese elemento, y diferenciarlo de otros contratos en donde, como dije ya antes, hay una prestación de servicio a cambio de una remuneración, pero que se realizan en condiciones de independencia, por cuenta propia y no por cuenta ajena, como en el contrato del trabajo. La subordinación es uno de esos conceptos que resulta más fácil entenderlo en la práctica que tratar de dar una definición abstracta. Y si al elemento subordinación le agregamos el término jurídico, pues todavía se hace un poco más complejo y más difícil de entender. Bueno, la subordinación es concebida por Mario de la Cueva como que no es que efectivamente el trabajador esté todo el tiempo recibiendo órdenes e instrucciones del empleador, sino que siempre que exista la posibilidad real de que en algún momento el trabajador tenga que acatar órdenes o instrucciones, hay subordinación. El concepto no es fácil. Y fíjense que hay un denso sector de la doctrina que se inclina por darle una connotación económica a la subordinación. Un trabajador está subordinado cuando depende para su subsistencia, económicamente depende de aquel que le paga un salario, que le paga por el servicio que presta, ¿verdad?
En el caso, por ejemplo, de los abogados que ejercen la profesión libremente, para su subsistencia no dependen exclusivamente de un cliente, sino del conjunto de clientes a los cuales les prestan su servicio. Por lo tanto, allí se dice, cuando a veces no es así, que no hay una subordinación económica porque no depende para su subsistencia de un cliente exclusivamente. No le presta servicio a un cliente exclusivo. A veces hay clientes que son muy importantes para el trabajador, para el abogado, pero bueno, eso no es el caso. Y es que la subordinación puede ser vista desde distintos puntos. Puede ser vista desde el punto de vista jurídico en el sentido de que es el hecho de que el trabajador está sometido a las órdenes o instrucciones del empleador y está obligado a acatar esas órdenes e instrucciones en la ejecución de su trabajo. El patrono es el que le dice, o el empleador es el que le dice cómo tiene que hacer el trabajo y él tiene que hacerlo como le manda el patrón. El segundo concepto este que hemos visto, concepto económico, o sea, que necesita de la remuneración que recibe del empleador para satisfacer sus necesidades. Otro aspecto es el punto de vista técnico, de que el patrono le indica cómo tiene que hacer las cosas. Aun cuando este concepto es bastante débil. ¿En qué sentido? Porque mire, a veces hay trabajadores que saben técnicamente cómo hacer las cosas mucho mejor que el empleador. Imagínense una persona que no es constructor, pero que tiene relaciones y que logra contratos para construcción y monta una constructora, y él no es constructor, no sabe mucho de cálculos de construcción y cosas de eso, y entonces contrata arquitectos o ingenieros porque trabajan para él. Esos arquitectos y ingenieros van a saber más de construcción que el dueño de la empresa. De manera tal que ahí la subordinación técnica no se ve. Pero el problema es que cada día el concepto de subordinación se hace más difícil de precisar. Y precisamente en aquellos casos, en las llamadas zonas grises, en aquellos casos en que no se ve muy claro la subordinación, es cuando falla el concepto de subordinación. Me explico. Hay casos muy claros. Usted contrata a un vigilante o a un grupo de vigilantes para que trabajen en la Universidad Católica. Ahí está muy clara la subordinación. Ellos tienen que cumplir un horario, les dicen cuáles turnos tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer, cuál puerta vigilar, toda esa serie de cosas. Ahí está muy claro. Los mismos casos de los profesores de la universidad o de los empleados de la universidad. Tienen que cumplir un horario, no pueden dar clase cuando les da la gana, como les da la gana. Tienen que adaptarse a un programa. El contenido puede variar, tienen libertad para hacerlo, lo que se llama libertad de cátedra, pero tienen que adaptarse a un programa. Yo en derecho del trabajo no me puedo poner a hablar de derecho administrativo, exclusivamente porque mi contrato es para enseñar derecho del trabajo o aprender con ustedes derecho del trabajo. Bueno, pero hay otros casos en que la cosa se complica y se hace más difícil. Sobre todo con estos nuevos trabajos que han aparecido, que utilizan las nuevas tecnologías de la información. Por ejemplo, los trabajadores de plataforma. Un trabajador de plataforma, por ejemplo, un trabajador que tiene un teléfono inteligente y se conecta con un sistema que le dice, por ejemplo, en el caso de Uber, a dónde tienes que ir a buscar un pasajero y ese pasajero le paga a Uber una cantidad de dinero y después Uber, la empresa, le paga al taxista que llevó.
ahí no está muy clara la subordinación, porque el taxista puede ir como no puede aceptar el trabajo. Además, el taxista lo hace con su propio elemento, con su propio vehículo. Él es el dueño del vehículo. Y él puede mandar a hacer que ese vehículo lo maneje otra persona. Van a dar que ahí no está muy clara la subordinación. Lo mismo con esos delivery, esas personas que trabajan en Rappi, en Globo, cosas de esas, que llevan, transportan mercancía, transportan comida, hacen entregas, cosas de esas. También es con una plataforma, con un teléfono inteligente y se conectan a una plataforma. O hay contratos, o a veces se trata de simular el contrato de trabajo bajo otras formas de contrato para evitar la carga de tener que pagar una serie de de prestaciones, de todas esas cargas que lleva el contrato de trabajo, de esas obligaciones que lleva un contrato de trabajo. Bueno, entonces, la doctrina ha ido evolucionando en este sentido. Ojo, hay que tener en cuenta que la jurisprudencia también. Y el criterio de la subordinación ha venido siendo aceptado por la doctrina desde más o menos 1936, desde comienzo 1938, cuando comienza la ley del trabajo en 1936. Y en 1938 el doctor Rafael Caldera publica su libro, su tesis de grado, Derecho del Trabajo, y allí considera la subordinación como el criterio distintivo. Y algunos tribunales lo fueron aceptando. La Corte, en aquella época, la Alta Corte Federal y de Casación, lo rechazó hasta que el año 42 acepta ese concepto y ahí para adelante se ha venido aceptando la subordinación como el criterio distintivo entre el contrato de trabajo de otros tipos de contratos que envuelven una prestación de servicio. Bueno, pero tratando de afinar este sistema, se llegó a desarrollar un método que se llama el método del haz de indicios, de origen francés, o como lo llaman acá en Venezuela, el test de laboralidad. ¿En qué consiste este método? Bueno, este método consiste en que la subordinación, primero, es una cuestión de hecho, más que un concepto jurídico. En segundo lugar, que la subordinación se manifiesta bajo diferentes aspectos. O sea, no hay un solo hecho que constituya la subordinación, sino todo eso, el estado de subordinación, porque la subordinación es como un estado, está compuesto por una serie de elementos, indicios, por eso se llama haz de indicios, que se ponen de manifiesto en una relación que conlleve una prestación de servicio personal. De manera pues que en esa prestación de servicio personal, los elementos que se dan son de la más diversa especie. Por ejemplo, te los voy a poner como ejemplo. Hay personas que no tienen horario o personas que no trabajan en un lugar que le señaló la empresa. Y sin embargo, hay otros elementos que van a servir para decir, epa, esa persona no tiene horario, está bien.
Esa persona no trabaja dentro de la empresa. Está bien. Ah, pero esa persona no es libre de realizar el trabajo como él quiere, sino que él tiene que realizar el trabajo como le indica aquel que lo contrató para eso. Bueno, entonces, primero, este método del haz de indicio fue adoptado por la jurisprudencia venezolana a partir del año 2001 y se ve plasmado en una recomendación que hizo la Organización Internacional del Trabajo sobre la relación de trabajo en el año 2006, la recomendación 198, que prácticamente consagra ese tesis de las de indicio. Me llena de mucha satisfacción indicarles a ustedes que uno de los artífices de esa recomendación es un eminente profesor venezolano, excelente amigo, el doctor Enrique Marín Quijada, que para ese momento era funcionario de la Organización Internacional del Trabajo y fue el que tuvo durante mucho tiempo a su cargo la dirección de todos los trabajos que llevaron al proyecto de esa recomendación. Eso se le debe a la obra de ese insigne venezolano, el doctor Enrique Marín Quijada. Bueno, y la jurisprudencia, en ciertas decisiones que les voy a enviar, pues adoptó ese criterio de las indicios. Y dice, ¿cuáles son los elementos o los indicios que hay que tener en cuenta para aplicar ese sistema, ese método, o ese test de laboralidad, como lo llaman también en la jurisprudencia? Primero, hay que analizar la forma de determinar el trabajo. Si es el empleador el que le impone al trabajador, cómo tiene que hacer el trabajo, cómo tiene que realizar su actividad, o es el trabajador el que por sí solo determina cómo él va a realizar el trabajo sin que nadie se lo diga. Si se lo indican, ese es un indicio y muy importante de que hay una subordinación. El otro es el tiempo de trabajo y otras condiciones de trabajo. Como ya dije, si le fijan un horario, pues ahí es un indicio muy importante de que pueda haber subordinación. Pero puede que no le fijen ningún horario y sin embargo haya otros elementos que nos llevan a concluir que sí hay subordinación. Por ejemplo, si le dicen cómo hacer el trabajo o si hay un control sobre la ejecución del trabajo, una supervisión. Ese es otro indicio muy importante. Puede que no haya horario, puede que no trabaje en el lugar que le fije el patrono, sino que lo haga en la calle o en su casa. En el teletrabajo se trabaja desde la casa, como lo estoy haciendo yo ahora. Y sin embargo, si hay control, si hay supervisión, si le indican cómo hacer el trabajo, pues hay elementos importantes para concluir que hay subordinación. La forma de efectuar el pago también es una importante, si el pago es periódico o el pago es eventual y cómo se hace el pago. Si el trabajo es personal, eso es importante. O si puede utilizar a otra persona para que haga el trabajo por él. En el caso, por ejemplo, de los distribuidores de cerveza, en las últimas decisiones que se los ha descartado como trabajador, una de las cosas que se toma en cuenta es que él tiene ayudantes que trabajan y que a veces no es él el que retira la mercancía, el que compra la mercancía, ni el que la entrega, sino que son los ayudantes o los trabajadores que tienen para que ellos lo hagan. Otro elemento importante, inversiones, suministros, herramientas o materiales.
si quien presta el servicio es el dueño, por ejemplo, del vehículo con que se hace la distribución. Es un elemento que sirve para más o menos desvirtuar la existencia del contrato de trabajo, como en el caso de los taxistas de Uber. Es un elemento en el que se fundamentaban para excluir a los taxistas de Uber de la protección del derecho del trabajo. Ahora, si las herramientas de suministro se lo da el patrono, pues es un elemento importante para determinar que hay un contrato de trabajo. Otro elemento importante, fíjense cómo todo es una conjunción de elementos, por eso se llama haz de indicios. ¿Quién asume los riesgos? ¿O quién asume las ganancias y pérdidas? Si quien ejecuta el trabajo o lo asume aquel que lo contrató para realizar ese trabajo. Me explico. Un distribuidor, si, o un vendedor de esos de cerveza, si él le entrega unas cajas de cerveza a un cliente y se las da a crédito y no le pagan, ¿quién pierde? El vendedor. Porque si lo pierde la empresa cervecera, en ese caso, hay una subordinación. Pero si quien asume esa pérdida es el propio contratado que realiza esa actividad, ese distribuidor, entonces nos lleva a pensar que no hay subordinación. Pero esto agregado a otros elementos. Fíjense que esta tesis, esta teoría analiza en conjunto toda una serie de elementos. Si se presentan varios y algunos no se presentan, depende del peso que tengan algunos, como por ejemplo la forma de determinar el salario, el control y supervisión tienen más peso que otros elementos, como por ejemplo la regularidad del trabajo o el hecho de no tener un horario o la exclusividad o no del servicio que se presta a una usuaria. ¿Verdad? Bueno, esto es con respecto a ese concepto tan complejo como es la subordinación. Pero hay algunos que consideran que no es suficiente la subordinación, que la subordinación deja pasar muchas personas que son trabajadoras y no las protege. Entonces, eso ha llevado a que se busque, o se trate de buscar otro criterio que sirva para distinguir, y ese criterio es la ajenidad. El hecho de prestar el servicio por cuenta ajena. Acuérdense que el trabajador es una persona que presta un servicio para otro, no para sí, sino para beneficio de otro. Y la ajenidad es aceptada no solamente por la doctrina española, sino que es lo que adoptó el Estatuto Español de los Trabajadores para considerar que existe un contrato de trabajo. ¿En qué consiste eso de trabajar por cuenta ajena? Bueno, algunos dicen que es que él no pueda ordenar su trabajo, sino que tiene que someterse a otro. Y eso es lo mismo que la subordinación. Bueno, la doctrina española ha desarrollado mucho este concepto de ajenidad y se los voy a resumir porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, consideran que la ajenidad se puede ver en tres aspectos. Ajenidad en los riesgos. O sea, cuando usted trabaja para otro, es el otro el que asume los riesgos. A usted le pagan independientemente de que la actividad sea productiva o no, de que haya obtenido aquel para quien realizó el trabajo una ganancia o no. A usted le pagan sí.
usted no asume riesgos. Si usted los asume, entonces usted está trabajando por cuenta propia, no por cuenta ajena. Esto no es del todo cierto, porque siempre hay algún riesgo para el trabajador. Por ejemplo, que se acabe la empresa porque fue mal manejada y pierda su trabajo. Y sobre todo en cierto tipo de trabajo, trabajadores que prestan sus servicios a cambio de una comisión que reciben. Cuando le bajan las ventas a un vendedor por comisión, pues por la situación del mercado, por ejemplo, por esta situación de pandemia, pues entonces él también asume ese riesgo. Le van a bajar a él también sus ingresos. En segundo lugar, se dice que hay ajenidad en los frutos. Es decir, el producto del trabajo no es para el trabajador, sino que el producto del trabajo es para otro, para el empleador. El trabajador, a cambio, lo que recibe es un salario, una contraprestación. Ajá. Ahora bien, esto de la ajenidad en los frutos, en primer lugar, fruto en el derecho civil tiene otra connotación. Ese, el trabajo no es, el producto del trabajo no es un fruto. Los frutos son los que produce, por ejemplo, las plantas o cosas de esas. Una siembra, esos son los frutos. Y el dueño de la planta es dueño de los frutos. No, no se puede reputar, según Montoya Vergara, por ejemplo, que, que el producto del trabajo sea un fruto. Entonces, este autor español sostiene que la ajenidad consiste en el traslado de la utilidad patrimonial del trabajo. O sea, la utilidad patrimonial que se produce en el trabajo no es del trabajador, sino que él se la traslada al empleador. La utilidad, el valor agregado que le da su trabajo, digamos, a los productos que transforma o a los productos que transporta, por ejemplo, en un contrato de un trabajador que realiza una actividad de transporte, no son para él, son para el empleador. Y el empleador le paga una cantidad. Pero además, Montoya Vergara dice que eso no basta, sino que tiene que venir acompañada de la atribución paralela de un poder de ordenar la prestación del trabajo al preciso fin que se ha propuesto el empresario. O sea, la ajenidad implica dos cosas. Uno, el traslado de la utilidad patrimonial y además que ese trabajador, que no se atribuye él la utilidad patrimonial, sino se la atribuye al empleador, está, digamos, sometido, y aquí se cuela la subordinación a pesar de que Montoya no la quiera. No es él el que determina cómo realizar el trabajo, sino lo hace el empleador. César Carballo considera que la ajenidad se refiere a la circunstancia de que el prestador de servicio no ostenta la propiedad de los medios de producción, razón por la cual él es un extraño a las decisiones relativas a cómo se utilizan esos medios de producción y a la apropiación de los frutos que se generen y consecuencialmente de los riesgos. Fíjense que él envuelve todos los tres aspectos de la ajenidad. La jurisprudencia venezolana, en una sentencia emblemática
del 13 de agosto del 2002 de la Sala de Casación Social, la sentencia 489, que es en donde se acepta la tesis del haz de indicios o teoría de la laboralidad, que por cierto se lo atribuyen a otro gran laboralista como es el doctor Arturo Bronstein, y el doctor Bronstein es tan honesto que en una conferencia que dio incluso en esta universidad se refirió a que no era él el autor de eso, sino el doctor Enrique Marín. Bueno, en esa misma sentencia se acepta también paralelamente la ajenidad y se considera que la subordinación no puede continuar considerándose como el eje central y casi exclusivo para calificar a una relación como una relación de trabajo. Bueno, vamos a dejarlo acá, terminar de grabar y seguimos en otra clase.